Bueno, les agradezco a todos por estar acá. Vamos a tratar de dar nuestro punto de vista desde lo que es el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego respecto a la situación de hantavirus, que es de público conocimiento. Antes que nada quiero remarcar tres grandes puntos importantes a saber, que por ahí respondan un poco las preguntas posteriores que puedan llegar a tener. Primero que nada, consideramos desde la Dirección de Epidemiología esta situación en general que sucedió en este crucero como una situación bastante azarosa. Circunstancialmente le tocó a este barco partir del puerto de Ushuaia, pero una situación así pudo haber partido de cualquier puerto del mundo y se iba a dar la misma situación, ya que es una enfermedad inespecífica con un periodo de incubación bastante largo, o por lo menos con una amplitud importante, que desconozco cómo fueron los controles exactos que sucedieron en el puerto, en el buque y demás, pero estoy seguro de que si se hicieron bien, igual hubiera sucedido la situación por el tipo de enfermedad que es, por la forma asintomática en la que pudieron haber ingresado los primeros pasajeros, por lo cual considero tener en cuenta esto respondiendo o adelantándome a una pregunta que en qué fallaron los controles. Para mí, desconozco cómo se hicieron, pero si se hubieran hecho perfectamente se hubiera dado la misma situación y le tocó al puerto de Ushuaia ser el último puerto. Por otro lado, la dificultad, y por eso les pido disculpas de antemano, de muchas veces el retraso o el rechazo a las notas por una cuestión de la poca información oficial que hemos tenido hasta el momento. Tratamos de actuar siempre, de filtrar un poco rumores y de tener la información más precisa como para poder brindarla a la población en general. Entonces, bueno, esto dificulta, son información que pasan de nación en nación, con varios entes en el medio, con dificultades para poder acceder a la información por ser justamente sensible. Y bueno, y por eso es que todo este hermetismo que se generó, en parte, por lo menos con nosotros, porque algunos medios han accedido a información más rápida que nosotros, es que por ahí retrasamos o disminuimos mucho lo que son las notas. Y por último, y me parece lo más importante y que quiero que quede claro, y lo voy a seguir hablando a medida que vamos desarrollando la conferencia, es que reafirmamos el estado sanitario de hantavirus en nuestra provincia. Voy a ser un poco gráfico, no quiero faltar el respeto, pero estos son los casos de hantavirus que tuvimos en nuestra provincia. Puse desde el 2000, pero puedo poner para atrás todos los años que sea, no está mal el gráfico, es esta la línea. Ushuaia, Río Grande, Tolwyn, 0 son los casos que tenemos de hantavirus hasta el 1 de abril, que fue cuando partió el barco, y posterior hasta la actual semana epidemiológica que estamos transcurriendo, continúan siendo 0 los casos de hantavirus en nuestra provincia. Sumado a esto, tenemos el registro histórico también, lo que sea Isla Grande de Tierra del Fuego, y lo que nos brindó el Ministerio de Salud de la Nación respecto a nuestra vecina provincia de Santa Cruz, también de hace más de 7 años sin registro de casos de hantavirus, sumado a la insularidad que nos caracteriza, de que cualquier roedor que pueda llegar a tener tiene la dificultad de poder ingresar al territorio y todo lo demás. Entonces es como que se dan demasiada cantidad de cuestiones como para seguir manteniendo esta reafirmación del estado sanitario de nuestra provincia. Ahora paso un poco a lo que son los datos de la situación epidemiológica relacionada al crucero. Saben ustedes o han visto en diferentes medios los lugares por donde el caso 1 y 2, la pareja inicial, habría estado en diferentes lugares de Sudamérica, ¿no?
específicamente se nombra Chile, Argentina y Uruguay en los últimos meses antes de su arribo a Tierra del Fuego, que confirmo a través de autoridades del aeropuerto que el ingreso a Tierra del Fuego de esta pareja fue el 29 de marzo en horas de la tarde, y el arribo, la embarcación, como ya se ha dicho varias veces, se realizó el 1 de abril partiendo desde nuestra ciudad, es decir que tuvieron 2 días y un par de horas aquí en nuestra ciudad. Son importantes las fechas porque esto ayuda un poco a lo que es la investigación epidemiológica, que como bien adelanté, no la estamos llevando nosotros, la lleva el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Dirección de Epidemiología, porque abarca otros países y otras provincias. Nosotros aportamos a la Nación los datos que podemos aportar, pero es quien lleva esta investigación. La fecha de inicio de síntomas del caso 1 es el 6 de abril, según indica la Organización Mundial de la Salud y también la empresa encargada de gestionar el barco. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación aproximado de 2 a 3 semanas, puede extenderse hasta 45 días dependiendo de la bibliografía. Y un periodo de transmisibilidad interhumana para el caso de la cepa Andes, que es la que se terminó detectando, de 2 días antes de la fiebre hasta 5 días posteriores. Es decir, que la persona cuando comenzó a contagiar estaba ya en alta mar, por decirlo de alguna manera, en el barco, y de hecho tenemos por lo menos 4 días anteriores que tampoco pudo haber transmitido la enfermedad aquí en Tierra del Fuego si es que así hubiera sucedido. Y por el otro lado, y para descartar el rumor, porque la verdad que solamente lo tenemos como un rumor de que haya estado haciendo avistajes cerca del basural, como se ha dicho, no tenemos la fuente, no nos la ha podido confirmar el Ministerio de Salud de la Nación que haya sido así, pero bueno, es parte de lo que se dice. Entonces, más allá de que haya estado o no lo podemos confirmar. Tampoco dan los días para que se pudiera haber contraído la enfermedad acá y en tan poco tiempo comenzar con el inicio de síntomas en el barco y el lamentable desenlace fatal. Por ende, no dan los cálculos para lo que sea que se haya contagiado acá en nuestra provincia. Por eso reafirmamos y queremos compartirlo con todos ustedes el estado sanitario que se encuentra en nuestra provincia y la seguridad que tenemos respecto a esta situación para cualquiera de los habitantes de Tierra del Fuego y para quienes nos quieran visitar. Juan, perdón, ¿usted está descartando entonces que el contagio haya sido en Tierra del Fuego? ¿Oficialmente el gobierno descarta esa posibilidad? Es biología. Le puedo decir que es prácticamente nula la posibilidad. No puedo confirmarlo porque esto es biología, los virus mutan y demás, pero por la escasez que se menciona los biólogos de la zona respecto a esta subespecie, este conflicto de especie-subespecie que existe en nuestro país del Oligoerizomis, disculpen que no me recuerdo siempre el nombre científico, si es la variedad Magallanicus o no y demás, la escasez que hay de este roedor y a su vez el estado sanitario histórico que tuvo la provincia sumado a el poco tiempo de periodo que pudo haber estado expuesta esta pareja a esos roedores, o sea, disminuye enormemente la posibilidad que haya sido acá, sumado a que estuvieron en zonas donde sí hay brotes. En febrero, en la zona intermedia de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad, estuvieron ahí. Hay un periodo prácticamente de un mes en el medio que es fundamental que desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron, tranquilamente en zonas donde circula eficientemente la cepa Andes.
Entonces, sumar todo eso, es claro que no es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado. Lamentablemente el buque salió de acá, pero es muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad. Juan, ¿qué te parece que el gobierno nacional mande un equipo del Malbrán a investigar? Y en tal caso, ¿por qué no llegó todavía? Nosotros teníamos en proyecto, en tratativas a través del área de salud ambiental, poder hacer un estudio de esto, corroborar que biólogos que se dedican a esto nos puedan diferenciar realmente el tipo de roedor que pueda llegar a haber, que aclaro es silvestre porque también se rumorea de roedores domésticos, no son los domésticos, tienen que ser de la familia Sigmodoties, y a su vez aprovechando esta situación, lamentable situación, es que conseguimos el apoyo del Instituto Malbrán como para poder realizar este estudio. Estamos ultimando detalles, la idea es que sea cuanto antes, no es sencillo, hay que definir los lugares puntuales en donde vamos a hacer los trampeos y los análisis. Ayer por la tarde estuve hablando con gente del Malbrán, nos confirmaron de que se va a hacer, no tenemos fecha exacta, pero lo vamos a hacer cuanto antes. Y la idea es justamente un refuerzo extra de lo que nosotros estamos planteando y diciendo. Y bueno, y esos resultados, una vez que estén, obviamente los compartiremos con todos. Una consulta, ¿están planeando algún protocolo adicional para casos que puedan suceder en un futuro similares a este? Lo que tiene la enfermedad de hantavirus, que tuvo en este caso la suerte de que a alguien en Sudáfrica se le ocurrió, después de todos los resultados negativos, solicitar hantavirus y que ese primer caso, ese hombre internado haya tenido, porque si no podría ser una enfermedad infecciosa respiratoria aguda grave como otras. Es bastante complicado por el tipo de sintomatología inespecífica, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, hasta que llega la neumonía. Digamos, todo ese tipo de cuestiones hace difícil que alguien sospeche, porque si no tendríamos que pedirle diagnóstico de hantavirus a toda persona que tenga una neumonía, un coqueluche o una gripe. Pero sí, en lo que la provincia respecta, justamente en diálogo con Malbrán, es la instalación de esta prueba en lo que es nuestro laboratorio de referencia, que es el del Hospital Regional Ushuaia, para poder realizarla acá y tener un diagnóstico, en el caso de que aparezcan casos sospechosos, un diagnóstico más rápido, porque los casos cuando son sospechosos normalmente se derivan directamente a Malbrán. Hoy la idea es tener un diagnóstico para hacerlo más rápido acá, pero más allá de eso, y esperando los resultados de este estudio que estamos hablando de los roedores, no es que tenemos demasiadas medidas más que hacer, como las otras provincias que sí son endémicas tampoco pueden, más que la educación sanitaria y demás. Juan, estas medidas las toman ustedes con el Malbrán, las deciden ustedes con el Malbrán. Pregunto porque recién hacías mención a la Organización Mundial de la Salud y bueno, ayer hizo un comunicado también Nación acerca de esto de estar afuera y no resignar soberanía con respecto a esto. Sí, nosotros le solicitamos al Malbrán, al Instituto Malbrán, que están especializados. De hecho, esta tarea no es algo rara, digamos, la hacen en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, en los lugares que normalmente hay. No solo para un control de focos, sino para lo que nosotros queremos, que es una vigilancia activa de un posible reservorio. Se lo solicitamos. Y bueno, toda esta circunstancia nos ayudó a justificar y a avalar este tipo de medidas. Si nosotros hubiéramos dicho que no, el Malbrán no hubiera venido, creemos. Juan, a modo de información, el hantavirus tiene un tratamiento, tiene una cura, la gente se muere de hantavirus, bueno, como los casos que han ocurrido, se puede detectar en un paciente asintomático esta posibilidad y prevenir un riesgo mayor. Normalmente cuando hay un caso inicial, como sucede, me estoy basando en lo que sucede en otros lugares del país, el hantavirus no tiene vacuna, la hantavirosis no tiene vacuna,
ni tienen tampoco, hay un tratamiento que no es específicamente el hantavirus, pero que ayuda, pero es fundamental la asistencia en un centro de mayor complejidad. De ahí la situación que se dio con estos primeros casos, primero porque estaban en un buque que tampoco tiene las condiciones ni la complejitud, y segundo, la persona que fue derivada e internada en Sudáfrica, el primer diagnóstico, digamos, que tuvo la oportunidad de tener cuidados en terapia intensiva. Si hay un caso, los nuevos sospechosos, por ahí es más sencillo poder llegar más a tiempo y que no tenga un desenlace fatal, pero en el último tiempo los índices de letalidad subieron un poco, digamos, estábamos hablando de un 10-20%, y lo que fue en Chile que les comentaba, o lo que fue en el último caso de Argentina, también rondan cerca del 30%. En particular por el mensaje para el vecino, la vecina de Ushuaia, en general, acá en la provincia. Bueno, primero que nada, llevarle la tranquilidad, como les había dicho, de nuestro estado sanitario, de nuestra situación, de que no tenemos caso, de que continuamos sin tener caso más allá de que el barco haya zarpado. De que el periodo de transmisibilidad de ese primer caso lo tuvo dentro del barco, es decir, que también se daba esa situación de si mientras estuvo esos 2 días acá en Ushuaia pudo haber transmitido, no dan las cuentas para que haya estado transmitiendo esos días. Y bueno, más que nada llevar esa tranquilidad y tener en cuenta de que estamos en proceso del estudio que les comenté y de instalar la técnica diagnóstica acá en el hospital. Juan, ¿dónde pensás que debería enfocarse la investigación? Yo creo que tenemos 2 puntos importantes y es una apreciación local, digamos, no quiero intervenir en lo que diga el Ministerio de Salud de la Nación, que son 2 lugares. Si bien por ahí el periodo de incubación es largo, el hecho de que hayan estado en una zona de Chile con muchos casos, con un índice importante de letalidad de esta misma cepa Andes, justo al límite de los meses previos, puede llegar a ser una idea como para tener en cuenta. Y posteriormente, y es también otra de las cosas que preocupaba al Ministerio de Salud de la Nación y que dio intervención a las otras provincias, sobre todo patagónicas, es ese casi 25 días, 30 días que estuvieron en el medio entre que volvieron a entrar de Chile y se fueron a Uruguay y volvieron a entrar a Argentina, ese periodo que no sabemos si estuvieron en alguna zona endémica, y ahí dan más los días de incubación promedio de la enfermedad. Juan, ¿hay técnicos que están relevando el basural en este momento? Porque eso se publica con insistencia por estos días. ¿Técnicos nacionales o provinciales están relevando hoy por hoy el basural? No tenemos ni... Los nacionales no vinieron todavía porque están en contacto con nosotros y tenemos que definir la fecha entre las 2 partes porque nosotros vamos a hacer toda la parte logística, más allá de que ellos hagan la parte técnica, es decir, no están acá. Y a su vez estamos en coordinación con la Dirección de Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, que es quienes dan los permisos o no de poder realizar estas capturas. Y por el otro lado, si hay privados haciéndolo, desconozco. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de roedores, no es cualquier roedor. Los roedores que pueden llegar a ver en un basural son los roedores urbanos, rata negra, rata noruega, el ratón doméstico, que no son reservorios de esta enfermedad. Pueden llegar a estar tranquilamente en un basural, pero no tienen nada que ver con esta especie silvestre que está en mucha menor cantidad, que se alimenta de semillas, se alimenta de otra cosa, y no tiene el mismo lugar de hábitat. Más allá de eso, Juan, también es importante, creo, para la comunidad brindar recomendaciones en lo que tiene que ver precisamente con la prevención de este contacto, no solamente con el roedor, que ya está descartado, que aquí esté en la provincia, en su zona de adyacencia, sino también prevenir este tipo de virus en posibles contagios también. Sí, por eso es importante y nosotros por ahí nos interesa tener instalado esto, más allá de un puntapié inicial con la gente del Malbrán, tener posteriormente, por ejemplo, con gente que hemos hablado, con gente del CADIC, de la Universidad de Tierra del Fuego, de la posibilidad de mantener esta vigilancia
como hacen otras provincias. Entonces es como un paso previo. Siempre todas estas enfermedades zoonóticas, la detección en los animales son pasos previos que nosotros tenemos, y cuando vemos que hay aumento o aparece la circulación del virus o aparece el parásito, lo que sea que estemos vigilando en animales, es un paso previo que tenemos que tener en cuenta para salir justamente a recomendar las medidas preventivas. Y esta no escapa a esa misma lógica. Juan, una consulta. ¿Existe a partir del cambio climático y demás que el virus en algún momento pueda llegar a aparecer acá, que eso mute, suceda? ¿La posibilidad biológica existe? Y la posibilidad biológica existe todo, así como se adaptan las especies y se van modificando en base al cambio climático, claramente. Pasa en todos lados del mundo. No te sabría contestar eso, obviamente, porque nadie lo puede hacer. Pero siempre uno, justamente para eso hace esta vigilancia, para eso hicimos la vigilancia de vectores en su momento en la época de dengue. No tenemos el Aedes aegypti, lo buscamos igual, porque la adaptación es importante. Tenemos la ventaja de estar en una isla y de tener provincias previas, entonces se supone que la adaptación se va dando regionalmente, y si tenemos a Chubut, tenemos a Santa Cruz, tenemos provincias previas donde todavía no se fue detectando, hay cierta seguridad, por así decirlo. En este caso Santa Cruz no está reportándolo. Bueno, igualmente hacemos nuestra propia política sanitaria. Con respecto a la forma en que se comunicó esta situación, muchos pensaron de que quizás la preponderancia de la palabra Ushuaia, sin destacar de que Ushuaia o Tierra del Fuego no es un lugar donde se pueda adquirir el virus, ¿vos crees que tuvo una intencionalidad comunicacional para perjudicar el destino, o fue solamente un hecho fortuito comunicacional? Esto lo digo personalmente y saco a lo que sea Ministerio de Salud de lado. Personalmente yo creo que sí, que estamos en una campaña de desprestigio del destino, y creo que todo esto ayuda y suma a toda esa vorágine de hacerlo, pero ya les digo, es una apreciación mía, porque con todo esto que dijimos previamente de la nula prácticamente posibilidad de que el contagio haya sido acá, y sin embargo se siguen cargando las tintas sobre Ushuaia cuando no le corresponde. Bueno, muchas gracias.